Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Historia del Tarot, de Isabel Nadol. Estamos leyendo el capítulo número 4 que se llama La Historia del Tarot en la Historia de la Adivinación. Iniciamos el tema número 2 de este capítulo, el nacimiento del tarot adivinatorio, y el día de hoy vamos a leer Masonería y Egiptomanía en el siglo de las luces. Estamos ahora en la Francia de Luis XVI, 1774-1791. En esa época, también conocida como siglo de las luces, las mentes en efervescencia desarrollaron dos maneras de concebir el mundo. Por un lado, los enciclopedistas con Diderot y D'Alembert intentan racionalizar el conocimiento. La Encyclopédie ou Dictionnaire raison des essences des arts et des métiers, que apareció entre 1751 y 1772, realiza un estudio sistemático de los diversos conocimientos, técnicas y artes reconocidos en la época. Así hemos visto que las cartas del tarot se definen como especie de naipes que se utilizan en España, Alemania y otros países. Tienen copas, oros, espadas y bastos. Por otro lado, este siglo de la Ilustración se apasiona por lo irracional y el culto al ocultismo en todos sus aspectos. Nunca se publicó tanto sobre alquimia, magia o cábala. Se desarrollan prácticas de magia, invocación de los espíritus, de magnetismo. Las sociedades ocultas se desarrollaron en aquella época de una manera que no tiene un parangón en la historia. Como hemos dicho, la Inquisición ya no ejerce ninguna represión en Francia, sobre todo porque estos movimientos se encuentran en las élites sociales. Incluso la Iglesia ya no impone demasiado sus mandamientos en esta sociedad acaudalada, que busca el placer de la vida y el entretenimiento en el comercio de la filosofía, el buen gusto, la literatura y las bellas artes. El siglo XVIII es el siglo de la búsqueda del conocimiento, pero también del placer y la felicidad. Estamos lejos de los días sangrientos de los Visconti, obsesionados por la salvación después de la muerte. La masonería se convirtió en un fenómeno de moda en esa época, procedente de Escocia, ricos notables que supuestamente crearon allí la masonería en el siglo XVII. Luego de Inglaterra, la primera gran logia de Inglaterra se atestiguó por primera vez en Francia en 1725. No sabemos demasiado sobre los detalles de su implantación. Fue el discurso del caballero André Michel Ramsay en 1736 el que sentó las bases de la francmasonería francesa. Estos discretos comienzos dan paso a una abundancia de logias, movimientos, rituales y escritos. En 15 años se crearon más de 107 logias. Los textos rituales se publicaron en las librerías ya en el siglo XVIII. Estos diversos movimientos tienen una constante: la iniciación, utilizando el lenguaje de los oficios corporativos. En este caso de los constructores, los aprendices se convierten en compañeros. Parece que estos grupos masónicos en Francia cultivan una nueva forma de sociabilidad que no excluye los placeres de la comida y de la buena compañía. Los encuentros entre hermanos van a menudo precedidos de un banquete. Para un documento masónico de la época, esta es una institución cuyo objetivo principal era dar a los asociados el placer de una sociedad escogida, cuyos placeres se hicieron más interesantes por medio de un ligero misterio. Al mismo tiempo, a estos grupos les gusta reivindicar raíces ilustres y misteriosas. Los altos grados que aparecieron y proliferaron a lo largo del siglo y proceden de los 3 primeros grados iniciales de compañeros, aprendices y maestros, y cultivaron la recuperación de conocimientos y poderes perdidos. Los poseedores de estos altos rangos serían los templarios, cuya orden habría sido perpetuada en secreto por la masonería, los alquimistas, incluso los maestros de fuera de este mundo. Como Cagliostro declaraba en sus memorias de 1785, «Yo no soy de ningún tiempo ni lugar, fuera del tiempo y del espacio. Mi ser espiritual vive su existencia eterna». Detengámonos un momento en este extraño personaje. Nos permitirá describir mejor este periodo paradójico que admira tanto a los filósofos y enciclopedistas como a los magos y otros personajes misteriosos que ostentan ciertos poderes. El conde de Alessandro de Cagliostro fue a París en 1775, 1781 y 1785, y rápidamente encontró su lugar en la alta sociedad parisina y masónica.
un lugar que había dejado vacío otro misterioso y famoso personaje, el conde de Saint-Germain, nacido en Palermo en el año 1743, bajo el nombre de Giuseppe Joseph Balsamo. Viajó por todas las capitales de Europa a partir de los años 60 del siglo XVIII y muy pronto se estableció una fabulosa reputación a su alrededor. Alquimista y poseedor de la piedra filosofal, dijo que era un adivino que se comunicaba con los ángeles, pero también con los demonios. En septiembre de 1780 llegó a Estrasburgo, con gran pompa, precedido por muchos siervos y trajes magníficos, y fue recibido por el cardenal de Rohan. Fue presentado a la gente gravemente enferma de la ciudad, y se dice que los curó con una misteriosa bebida. En París, donde el mismo cardenal lo recibió de nuevo y le dio una considerable gratificación por el éxito de sus operaciones alquímicas, se especializó por un tiempo en la venta de sus píldoras egipcias y otros ungüentos y bebidas milagrosas, así como folletos con consejos y otras cábalas nuevas, para ganar la lotería y asegurarse el éxito, un éxito que él encarna a la perfección. El lujo de sus apartamentos y su estilo de vida plantean interrogantes a propósito del origen de su fortuna. Se decía que era un descendiente de Carlos Martel o el hijo del diablo. Hay que señalar que su gran especialidad era hablar con los muertos. Se dice que podía hacer aparecer a Sócrates, a Platón, a Carlomagno, a Cornelio y a otros ilustres hombres que conversaban con él de una manera familiar. Incluso se jactaba de haber reunido a los enciclopedistas y filósofos de la Ilustración que ya habían muerto, para hacerlos denunciar sus actividades pasadas, sus ideas falsas y vanas. En sus discursos mezclaba oraciones mágicas, invocaciones egipcias y afirmaba tener relaciones con personajes ilustres de antiguos ritos iniciáticos. En 1784 fundó el rito egipcio, denunciado durante el asunto del collar. Fue encerrado en la Bastilla en 1786 y luego expulsado del reino. Nuestro personaje es el reflejo de una época en la que se practicaba la alquimia, la teurgia y el espiritismo. Se cultivaba una nostalgia de los orígenes, la de la edad de oro de una humanidad primitiva, al estilo de Rousseau, y de una antigüedad primitiva más allá de las normas culturales, tradicionales cristiana y grecorromana. El hombre primitivo de esta antigüedad está representado como poseedor de extraordinarios conocimientos y poderes, olvidados por el hombre contemporáneo, pero que tendría la posibilidad de recuperar, y siendo el antiguo Egipto la civilización más antigua conocida en aquella época, es la que percibe como la más cercana a esta tradición primordial. Esta concepción de Egipto no es nueva, se remonta a la Edad Media, cuando Marsilio Ficino editó la traducción del Corpus Hermeticum en 1471. Ya creía que estos textos contenían la sabiduría oculta de los sacerdotes egipcios. También hemos hablado de libros de referencia para esa época, que pretendían explicar los jeroglíficos como el orapolo. En el siglo XVIII, esta fascinación formaba parte de una continuidad. Sin embargo, se puede decir que alcanzó su punto álgido en ese momento. Muchos libros con discursos egipcios y que mezclan egiptofilia, alquimia y hermetismo son publicados o reimpresos. Entre los más conocidos se encuentra el Dictionnaire Mytho-Hermétique de Don Antoine Joseph Pernetti en el año 1758, o la novela egiptofílica e iniciática del abad Jean Terrasson Setos y un History ou tie des momentums anecdotes de l'Ancien Égypte, 1731, que inspiraron muchos ritos masónicos, por ejemplo, el rito de los arquitectos africanos alrededor de 1767, el rito egipcio de Cagliostro o el rito de Memphis. Finalmente señalemos que este apetito por un pasado más o menos misterioso e iniciático no es tan incompatible con la sociedad de la época. No debemos creer que por un lado encontramos filósofos, bardos de la razón y por otro lado masones y otros iniciados reunidos en secreto, protegidos de la ira del poder y de la Iglesia. De hecho, en vísperas de la Revolución, 48 grandes señores franceses eran masones, entre ellos el duque de Orleans, el duque de la Roquefoucauld y Lafayette. Nuestro Cagliostro fue muy admirado por Luis XVI antes de verse amenazado. La prestigiosa Logia de las Nueve Hermanas, de la que fue miembro Antoine Court de Hebelin,
cuenta con distinguidos invitados como el astrónomo Lalande, el pintor Greuze, el escultor Houdon, el naturalista Lacépède o Benjamin Franklin, que inició a Voltaire allá en 1778, como bien dice un autor que citaremos a continuación. Él no se atrevió a ver más que supersticiones en las prácticas del cristianismo. Admiró el malabarismo de Cagliostro, el que afirmaba no creer en la existencia de Dios. Añadió fe a la edad milenaria del conde de Saint-Germain, y este público, eminentemente escéptico, acudía en tropel a la tienda de horóscopos de Teila, cuando Cole de Hebelin publicó su Monde Primitif entre 1773 y 1784. Lejos de publicar una obra revolucionaria o vanguardista, publicó una obra de su época. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Historia del Tarot. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.